Gloria a Dios. Alabado Cristo. Se puede poner de pie, hermanos, y puede abrir sus Biblias en el libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo 7, hermanos. Vamos a comenzar a leer en el verso 11. Josué 7:11. Cuando lo tenga, glorifica a Dios con un amén, hermano. Josué capítulo 7, verso 11. Y lo vamos a leer para gloria y honra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Amén, hermano. Puede tomar asiento. El tema de esta noche es destruyendo el anatema. Hermanos, en este pasaje que hemos leído, en el capítulo anterior, vemos la victoria grande del pueblo de Israel cuando toman la ciudad de Jericó, que en el séptimo día dieron 7 vueltas y los muros de Jericó cayeron y el pueblo de Israel tomó la ciudad. Y el próximo pueblo que el pueblo de Israel tenía que tomar era el pueblo de Jai, que como dice los versículos anteriores, era un pueblo muy pequeño. Y Josué pensaba que con unos pocos varones ellos podían conquistar esa ciudad y ganársela para el Señor. Y entonces él manda un poco de varones y ellos vienen de vuelta derrotados por ese pueblo pequeño. Y hasta mataron a algunos de ellos. Y después Josué se comienza a lamentar por la pérdida que ellos acaban de tomar. Y le dice al Señor: Señor, ¿por qué esto ha sucedido a nosotros? Y le viene la palabra del Señor a Josué, lo que nosotros leímos ahorita, hermanos. Que había algo en medio del pueblo que no permitía que ellos tuvieran esa victoria. Ellos tenían algo escondido por dentro que no permitía que ellos pudieran ganar contra ese pueblo. Y si lee todo el capítulo, toda la historia, era algo que un hombre llamado Acán tenía escondido. Era el anatema que andaba escondido debajo de su tienda. Y por eso el pueblo de Israel no podía tener la victoria contra Jai y fueron avergonzados. Y hoy en día, hermanos, yo les digo que nosotros no tenemos que tener nada en la iglesia que no permite que tengamos la victoria. Porque a veces hay cosas que son como anatema dentro de la iglesia y por eso el Señor no nos da la victoria que nosotros queremos. Porque hay cosas que nosotros mismos tenemos que no deja que nosotros podamos tener esa victoria. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo usa la palabra anatema 5 veces, hermano. Lo usa en Romanos capítulo 9, en el verso 3, cuando él dice que yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Él está hablando del pueblo de Israel. Él dice que él prefiere ser él mismo separado de Dios si eso significa que sus hermanos, el pueblo de Israel, pueden creer en Cristo. También se usa en el libro de 1 Corintios capítulo 12, en el verso 3, también dice que nadie puede llamar, el Espíritu Santo no llama anatema a Jesús. En el libro de 1 Corintios, en el capítulo 12, como le dije, hermanos, sabemos que la iglesia de Corintio era una iglesia bien desorganizada, una iglesia llena de desorden. Y el apóstol Pablo quería decirle que cualquier espíritu que llamaba anatema a Jesús no era del Espíritu Santo. Pero quiero enfocarme en las otras 3 veces que el apóstol usa la palabra anatema, porque pienso que esas 3 veces son muy importantes para la iglesia hoy en día. Aleluya. Y quiero que lean conmigo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1.
Gálatas capítulo 1, el verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo les dije, hermanos, que 5 veces usaba el apóstol Pablo la palabra anatema, y en esos 2 versículos lo usa 2 veces. Porque el problema del que estaba hablando el apóstol era muy importante, era un problema tan grande en aquellos tiempos. El apóstol sentía necesario decirle a la iglesia en Galacia que si alguien predica otro evangelio diferente al que ellos habían anunciado, ese está bajo maldición, porque eso significa anatema, que esté bajo de maldición algo. Entonces, si en una iglesia se predique un evangelio diferente al evangelio que tenemos aquí en la Biblia, en esa iglesia se está predicando anatema. Y nosotros no podemos dejar que el anatema entre a esta iglesia, hermanos. No tenemos que dejar que el evangelio sea pervertido por hombres mañosos. No dejemos que el evangelio que nosotros hemos aprendido sea cambiado por nada. Porque este es el evangelio que salva. Este es el evangelio que dice el apóstol que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, sin excepción, hermanos. Para todo el que cree, este evangelio es salvación. Y el problema más grande en los días del apóstol Pablo era las personas que querían añadirle cosas al evangelio. Por ejemplo, habían muchos en los tiempos del apóstol Pablo que decían que si uno no era circuncidado no podía ser salvo. Y eso no es cierto, hermanos. Porque el apóstol Pablo nos dice que la salvación es por gracia y viene de parte de Dios. Y no es por obras para que nosotros no nos gloriamos de lo que nosotros podemos hacer. Porque si la salvación viene de parte de nosotros, entonces yo puedo decir: yo me salvé, yo mismo me salvé, yo me salvé por hacer esto, por hacer lo otro. Y eso no es así. La salvación es de Cristo. Él nos da la salvación a nosotros. Y esto aún se ve en iglesias hoy en día también. Dicen que si no diezma uno no es salvo. Pero la salvación no depende de su dinero, hermano. No depende de su dinero. Depende si usted se arrepiente y viene a los pies de Cristo y le pide perdón al único que tiene poder para perdonar sus pecados. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para agradarle a Dios, pero esas cosas no nos van a salvar a nosotros. Podemos hacer muchos ayunos, muchas vigilias, pero el ayuno no me va a salvar a mí, hermano. No les estoy diciendo que ayunar es malo, no me entiendan mal, pero el ayuno no me salva. Como les digo, Cristo es el que me salva a mí. Dice el Señor, dice el profeta Isaías en el capítulo 64, en el verso 6, que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia, que nosotros somos suciedad delante de Dios. Y aunque nosotros queramos hacer lo bueno, ya tenemos la mancha de pecado sobre nosotros. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, hermano. Yo no sé si alguno se siente perfecto, gloria a Dios. Pero la Biblia me enseña que el hombre no es perfecto, que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que es en contra de Dios y que ama el pecado. Entonces ya todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos ya manchados del pecado. El único que nos puede quitar esa mancha es la sangre de Cristo. La mancha de nuestro pecado permanece si no es lavada por la sangre de Cristo. Y nosotros podemos tener la salvación si nos arrepentimos y confesamos al Señor que Él es nuestro Salvador y le pidamos perdón a Él. Porque dice el Señor, también el profeta Isaías en el capítulo 66, el Señor le dice que los cielos es su trono y la tierra es como estrado a sus pies, que a dónde está el lugar que ellos puedan edificar para Él y a dónde está el lugar donde ellos quieren que Él habite. Él dice que Él creó todas las cosas con sus manos
y Él mismo los hizo. Pero ¿sabe lo que dice? Dice, pero miraré al pobre de espíritu, al que tiembla mi palabra. Eso dice el Señor. Si usted se arrepiente delante del Señor y tiene ese temor dentro de usted y viene delante de Él, el Señor lo va a ver con ojos de amor, hermano. Amigo, el Señor lo va a ver con esos ojos de amor y le puede perdonar todos sus pecados. Porque no hay nada que impida que usted venga delante del Señor y que Él lo perdone. Porque eso también es algo que algunas iglesias enseñan, que hay unas personas que no pueden ser salvas, tal vez por homosexual o por algo así. Pero Cristo perdona los pecados todavía. Él todavía es abogado para todo aquel que acude al Señor y le pide perdón. Por todo aquel que está necesitado de perdón. Por todo aquel que se siente acusado por su conciencia. Puede venir a Cristo y Él sigue perdonando los pecados. El diablo es el acusador. El que dice, mira lo que está haciendo, mira ese borracho. Ya Señor, ya mátalo, mándalo para el infierno. El diablo es el que acusa y dice, mira ese mañoso, no deja de robar. Ya mátalo, mándalo para el infierno. Pero Jesús ahí está también pidiendo por nosotros, Señor, dale otra oportunidad. Dale otra oportunidad a este pecador para que se arrepiente, para que pueda venir a la iglesia, para que pueda recibir el perdón. Él sigue intercediendo por la humanidad para que nosotros podamos tener ese perdón que nosotros necesitamos. Porque es un problema de toda la humanidad. Todos hemos pecado. Todos estamos alejados de Dios. El que está sin Cristo dice que Él es enemigo de Dios. Pero el poder de Cristo es tan grande que Él nos puede reconciliar y hacernos no solamente amigos de Dios, sino sus hijos. Podemos ser hijos de Dios, hermano. Amigo, usted puede ser hijo de Dios si le pide perdón al Señor y rinde su vida delante de Él. Y eso eran los problemas que habían en el tiempo del apóstol Pablo. Gente que le añadía a la palabra del Evangelio. Pero hoy en día se ve, como se dice, lo opuesto casi. Porque hay muchas personas que le quitan al Evangelio. Que dicen, usted no tiene que cambiar su vida para ser cristiano. Que dicen que usted no tiene que dejar el pecado para ser cristiano. Y eso también es anatema, hermano. Eso también es predicar otro evangelio. Porque el Señor me dijo que el que no estuviera dispuesto a dejar todo lo que tiene y a tomar su cruz para seguirlo a Él, no era digno de seguirlo. El Señor me manda a que deje todas las cosas viejas, todas las mañas viejas que yo tenía para seguirle a Él, para agradarle a Él. Él me dice que tengo que dejar el pecado, que tengo que arrepentirme de todo lo mal que yo haya hecho para seguirlo a Él. Porque es algo necesario, no es algo que nosotros hayamos inventado, sino que el arrepentimiento es algo muy importante en la vida del ser humano. Porque si no se arrepiente, entonces usted no puede pedir perdón si usted no quiere ser diferente a lo que era antes. Si usted quiere seguir lo mismo, entonces usted no puede ser cristiano. Porque el cristiano es aquel que quiere vivir una vida diferente, una vida que le agrada a Dios, que quiere acercarse a la presencia de Dios y sentir esos ríos de agua viva que son el Espíritu Santo dentro de ellos. El mismo apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera dice. Porque ¿cómo viviremos en el pecado si ya hemos muerto a él? Dice. Un cristiano tiene que ser muerto al pecado, tiene que dejar lo que era antes. Porque muchos solo dicen, venga como usted es, y es verdad, usted puede venir como usted es. El amigo no le vamos a decir que lo que está haciendo, ¿cómo se dice? No le vamos a negar la entrada por lo que ellos han hecho. Pero cuando vienen a este lugar van a escuchar la palabra de Dios, que tienen que dejar el pecado y venir al Señor, porque si no les espera una condenación de fuego, porque les espera un infierno que arde y que es verdadero. Porque eso predicaba nuestro Señor Jesús, que había una condenación para los malvados, para los pecadores que no creían y que pecaban solamente. Hay una condenación, pero muchos tal vez no predican de infierno, muchos no predican de pecado para que no se le vaya a la gente.
porque prefieren tener las iglesias llenas en vez de tener un rebaño que es del Señor. Pero les digo, hermanos, es más importante ser amado por el Señor que ser amado por el dinero. Es más importante que nosotros estemos en este lugar para buscar del Señor en vez de estar en otro lugar para que nos hagan sentir bien. Porque la iglesia no es para que me vengan a dar terapia, para que me digan que yo soy un campeón, que yo todo lo que quiero conquistar solamente tengo que dar mi dinero y lo puedo hacer. No, hermano. Yo vengo a este lugar para que me digan, si no arreglas tu vida puedes ir al infierno. Yo vengo a este lugar para que me digan, sigue adelante, que el camino es difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo vengo a este lugar para que me den esas palabras de aliento, esas palabras que cambian el alma, que penetra hasta lo más profundo y que me puede cambiar. Esa es la palabra que nosotros necesitamos. Y hay muchos que quieren su evangelio con azúcar y con leche, pero el evangelio puro es el que cambia, es el que salva. El evangelio puro es el que nos puede dar la salvación a nosotros. Ningún evangelio pervertido va a salvar al hombre. Ninguna palabra de filosofía va a salvar al hombre. Usted puede leer toda la filosofía que usted quiera. No es malo leer filosofía, pero si usted piensa que por las palabras de esos filósofos usted puede tener la vida eterna, usted está equivocado. Porque la vida eterna solamente está en Cristo. Y eso es algo hermoso. Saber que la salvación no depende de mí, depende de Jesús. Si yo me rindo a Él y dejo el pecado y dejo de ser lo que era antes y vengo a Él, yo sé que Él me va a salvar. Yo sé que Él me va a perdonar. Y eso es algo muy hermoso, hermanos, porque eso significa que nuestro valor como personas no depende de cuánto dinero tenemos en la cuenta del banco. Que nuestro valor no depende de cuántas personas importantes conocemos ni de qué trabajo tenemos. Nuestro valor depende de aquel que fue clavado en una cruz. Nuestro valor depende de aquel que le pusieron corona de espinas. Aquel que tuvo que beber ese vinagre por nosotros. Nuestro valor depende de la sangre de Cristo, hermanos, porque hemos sido comprados con ese sacrificio tan grande. Toda nuestra culpa nos ha sido quitada por Él, porque Él lo hizo por nosotros. Él fue aquel buen samaritano que cuando todos pasaban de lejos y nosotros estábamos golpeados, Él se nos acercó a nosotros y Él nos llevó al mesón y pagó para que curaran todas nuestras heridas. Él hizo todo esto por nosotros, hermanos, y tenemos que estar agradecidos y tenemos que reconocer que su palabra dice así, que tenemos que arrepentirnos y dejar el pecado para seguirlo a Él. De otra manera no se puede hacer. De otra manera no se puede hacer, hermano. Usted está en lo mismo. Está en lo mismo. Si alguien le dice que no tiene que cambiar, que puede ser la misma persona y ser cristiano, eso es mentira, hermano. Jesús estaba en contra de esas cosas. Jesús predicaba un arrepentimiento, como también lo hacían todos antes que Él, los que prepararon el camino del Señor. Todos predicaban de dejar el pecado y acercarse al Señor. Y el Señor nos advertía de personas, de falsos maestros, de falsos profetas que iban a venir en el futuro predicando otras cosas, cosas que Él no había enseñado, cosas que eran contrario a lo que Él quería que nosotros supiéramos, y nos dijo que tuviéramos cuidado. Y también en las iglesias, hermanos, en este lugar, los que subimos a predicar, tenemos que tener cuidado con las palabras que vamos a decir. Aleluya. Porque cuando se predica en este lugar, no se predica para botarle a alguien, no se predica para tirarle a alguien más, no, hermano. Para este lugar venimos a hablar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios viene con exhortación, viene con exhortación. Y si la palabra de Dios viene con consolación, viene con consolación para nosotros. Pero tenemos que recibirla como sea que viene para nosotros. Y si no la recibamos, entonces estamos cayendo en el mismo error, hermanos.
Estamos cayendo. Si nosotros no recibimos la palabra del Señor, todavía estamos perdidos nosotros. Porque esto no se hace a nuestra manera, se hace a la manera de Dios. A lo que a Él le parece bien, así lo vamos a hacer nosotros. Porque eso es lo que es agradable delante de Él. Que nosotros nos humillemos y estemos dispuestos a hacer lo que sea lo que Él diga. Así se pueden reconocer los que son siervos de Dios, los que se rinden a Él y toman el yugo que era de Cristo también, de la humildad. Porque la soberbia no tiene ningún lugar en la iglesia, hermano. Aquí nadie es nadie porque predica mejor que otro. Usted no es mejor que nadie solamente porque tiene la mantelina más larga. No. Lo que da la salvación a las personas es Cristo. Él es el que nos da valor a nosotros. No es la ropa que andamos, no es la manera en que hablamos, es Cristo. Él es el importante, Él es el que nos da valor a nosotros y Él es el que nos amó. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque se corre un peligro muy grande si dejamos que una persona predique de cualquier cosa. Si no habla de Cristo, eso no es evangelio. Porque uno puede venir a subirse a este lugar a contar un testimonio, pero tiene que mencionar a Cristo, porque Cristo es lo más importante. Le digo que su testimonio no es el evangelio. Puede ser muy interesante y puede ayudar para que las personas vengan a los pies de Cristo, pero tiene que hablar de Cristo en su testimonio también, porque Él es el que hizo el cambio en su vida, no fue usted mismo. Aquí nadie está porque fue bonito y que quiso venir a la iglesia. No, aunque usted ve, aunque el que está a la par suya se parece querubín ya, pero aquí nadie fuimos nosotros santos. Nosotros éramos tan perdidos como lo éramos demás. Lo único es que la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Sí, hermanos, porque aquí en este lugar algunos se parecen muy santos, pero allá afuera tal vez parecen algo más. En este lugar solamente le faltan las alas al hermano, pero tal vez allá afuera anda con otras cosas, hermanos. Nosotros no sabemos. El que nos conoce es Cristo. Él es el que conoce nuestros corazones y lo que hacemos en secreto. Hermanos, quiero leerles otro punto. Les dije que eran 5 veces que el apóstol mencionaba la palabra anatema. Leímos 4, la 5ª vez está en 1 Corintios en el capítulo 16. Aleluya. 1 Corintios 16, verso 22. Y dice la palabra de Dios: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Maranata. Hermanos, tal vez nosotros no nos consideramos predicadores. Tal vez usted no se considera predicador y usted no piensa que usted va a ser culpable de la anatema que leímos en el libro de Gálatas. Pero todos nosotros corremos este peligro de dejar de amar a Cristo. Hermano, hay muchos que han estado en iglesias y que ya no están, porque su amor para el Señor se acabó. Ya no sienten lo mismo, pero es el diablo que ha sembrado algo en ellos para que dejen de amar al Señor como se debe de amar. ¿Cuántos aquí en este lugar aman al Señor? Usted tiene que amar al Señor, hermano. No es una opción, porque a nosotros nos hace fácil, el ser humano se le hace fácil amar otras cosas. Se le hace fácil amar el adulterio, amar la fornicación. Se le hace fácil al ser humano amar más los partidos de fútbol y las novelas que amar a Cristo. Se le hace más fácil al ser humano amar otras cosas, pero nuestro amor tiene que ser para Cristo, porque Él es lo más importante para nosotros. Nosotros no podemos despreciarle a Él, porque cuántas cosas Él ha hecho por nosotros. Usted se puede poner a pensar todo lo que el Señor ha hecho por usted. Usted puede ponerse a pensar en esas noches en que usted solamente lloraba y no sentía consolación de nadie, y vino el Espíritu Santo sobre usted y le dijo: todo va a estar bien, tú estás en mi mano. Usted se puede poner a pensar cuando estuvo enfermo y sentía que la muerte ya estaba para llevárselo, pero el Señor lo libró de ese tiempo.
Póngase a pensar en todo lo que el Señor ha hecho por usted, hermano. Y ama a Cristo. Ama a Cristo porque eso es lo más importante. Tenemos que amarle al Señor. Pero usted conoce lo que dice el apóstol Juan, ¿verdad? Que si no amamos a nuestros hermanos, no podemos amar a Dios. Entonces, si usted va a amar a Cristo, tiene que amar al hermano también. Aunque usted siente que el hermano lo desprecia, pero usted tiene que amar a Cristo. Usted puede sentir que el pastor no lo toma en cuenta a usted, pero usted tiene que amar a Cristo. Usted puede sentir que su líder solamente le hace falta besarle las manos a algunos y a usted ni lo saluda, pero usted tiene que amar a Cristo. Ame a Cristo, hermano, porque eso es lo más importante. Porque no importa si alguien lo desprecia en este mundo, pero usted ama a Cristo, ama su palabra, ámalo a Él, porque como dice el apóstol Juan, ámalo, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él dio su vida allá en la cruz por nosotros. Tenemos que amarle a Él, porque Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Porque nadie pudo salvarse solo, hermano. Él nos salvó a nosotros. Él derramó su vida hasta la muerte por cada uno de nosotros. Él sufrió todo ese sufrimiento por nosotros. Él padeció por cada uno de nosotros, por mí y por usted, hermano. Todo lo que Él hizo fue por nosotros, por amor a nosotros. Y si nosotros no le amamos a Él, seríamos los más, ¿cómo se dice? Tuviéramos vergüenza, hermanos. Yo tuviera vergüenza de no amar a alguien que me amó tanto, en dar su vida por mí. Yo no sé cómo usted se siente, hermano. Si usted siente como que venir a la iglesia solo es para pasar el tiempo, pero yo vengo a este lugar porque yo amo a Cristo. Yo vengo a este lugar para adorarle a Él, para darle la gloria y la honra a aquel que se lo merece, hermano. Yo no vengo a este lugar para pasar el tiempo ni para ver a los demás. Vengo a este lugar porque amo a Cristo. Y usted tiene que amar a Cristo también. Todos tenemos que amar a Cristo, porque si no, estamos en anatema. Estamos bajo la maldición. Y no tendremos victoria mientras hay maldición en medio del pueblo. Y eso es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Que la maldición en medio de nosotros no permite que Él se mueva. Porque hay algo maldito en medio de nosotros. Algo que no permite que la bendición llegue. Y nosotros tenemos que destruirlo. Tenemos que quitar toda cosa que impide que venga la victoria de Dios. Porque sabemos que Dios es el que nos da la victoria en todo lo que hacemos. Si pedimos un local nuevo, Dios va a ser el que nos da la victoria ahí. Y si necesitamos una ven, Dios es el que nos va a dar la victoria ahí también. Pero tenemos que dejar toda maldición. Tenemos que dejar toda cosa que a Dios no le agrada. Porque si lo tenemos en medio de nosotros, el Señor no se puede mover ahí. El Señor no puede obrar por nosotros si nosotros estamos obrando en contra de Él. Porque eso es el peligro que corremos nosotros. Y tal vez lo hacemos por ignorancia a veces, porque no sabemos, tal vez pensamos que lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo está bien, y después reflexionamos y vemos que no teníamos que hacer eso o decir aquello. Pero tenemos que pedirle al Señor en ese entonces, humillarnos delante de Él, para que Él nos perdone y para que el anatema sea destruido. Porque no queremos que la iglesia sea deshecha por unos 2 o 3 que tienen tal vez discordia entre ellos, porque tal vez por medio de eso se puede mover el diablo, porque tal vez por medio de eso puede contaminar a los demás también. Y no queremos que eso suceda, sino que queremos que el Espíritu Santo es el que se mueva en este lugar. Que el amor esté en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros amemos a nuestro hermano, amemos a nuestra hermana, amemos al Señor. Porque el apóstol dice que el que no ama al Señor sea anatema. Y la segunda parte dice que el Señor viene. Porque los dos mensajes van juntos. El apóstol nos advierte de amar al Señor porque Él viene pronto. Y si no le amamos a Él, nos vamos a quedar. Porque sabemos que vendrá el día en que el Señor va a venir por su pueblo. Nosotros no conocemos cuándo es, pero sabemos que viene pronto. Y
tenemos esa esperanza de que si nosotros hayamos sido fieles al Señor, volveremos también con Él. Tenemos esa esperanza, como dice el apóstol Pablo, esa esperanza que no avergüenza. Tenemos esa esperanza de que un día vamos a volar con el Señor y estar con Él para siempre. Y ahí en ese lugar que estaremos, Él lo preparó para nosotros. Será un lugar muy hermoso, donde no habrá enfermedad, donde no habrá más ya dolor, donde ya no habrá tristeza para nosotros. Toda la creación será renovada, será una creación completamente nueva, hermano. Serán cielos nuevos y tierra nueva. Dice el profeta que en ese lugar el lobo y el cordero apacentarán juntos, y que hasta el león comerá paja como el buey. Porque en ese lugar no estará nada que nos va a hacer daño a nosotros, sino solamente la paz de Cristo, y su presencia va a ser todo para nosotros. Él nos alumbrará. Ese lugar será tan hermoso para nosotros, pero tenemos que serle fiel al Señor. Tenemos que amarle a Él, amar su palabra, dejar toda maña vieja que nosotros todavía tenemos y seguirle a Él. Dejar toda cosa que impide que nosotros podamos amarle por completo. Porque no tenemos que amarle por parte, hermano. Todo nuestro ser tiene que ser para Él. Alma, cuerpo y espíritu. Y tenemos que amarle a Él porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. La hermana que cantó el domingo cantaba una alabanza. Oh alma mía, ama a Jehová. Nosotros tenemos que exigir nuestro cuerpo, todo nuestro ser que ama al Señor. Aunque parezca difícil y estemos pasando por momentos de prueba, pero tenemos que amar al Señor en ese momento. Tenemos que amar al Señor en todo momento. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la abundancia, tenemos que amar al Señor. ¿Sabe por qué? Dice 2 Timoteo 2:13 que aunque nosotros seamos infieles, pero Él permanece fiel. ¿Cómo usted no va a amar uno que es tan fiel con usted? Tal vez usted se ha apartado por un tiempo de los caminos del Señor y ha regresado, y el Señor lo ha estado esperando con los brazos abiertos, porque Él sigue fiel y Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel por naturaleza. Dios es fiel con nosotros y tenemos que amarle a Él, porque Él seguirá siendo fiel. Él seguirá siendo fiel con nosotros, y sabemos que si Él es fiel, nosotros tenemos que serle fiel a Él. Tenemos que ser personas agradecidas, amar a Cristo, ser fiel a Él, servirle a Él, hacer lo que Él quiere, porque eso es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros, hermano. Porque aunque parezca difícil y aunque parezca dura ser siervo del Señor, pero nosotros sabemos que hay recompensa después de todo lo que hayamos hecho. Y no importa cuánto tiempo usted ha estado en estos caminos, un amigo puede entrar hoy mismo y recibir al Señor verdaderamente. Y si el Señor viene, todos serán salvos. De eso se trataba una parábola que daba el Señor, que dice que había un señor que buscó personas para que trabajaran en su campo. Dice que salió por la mañana, a mediodía y por la tarde. Y al fin del trabajo pagó a todos igual. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Si nosotros le somos fiel a Él y lo amamos a Él, tendremos la misma recompensa. Una recompensa eterna que después ya nadie nos podrá quitar eso. Porque estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuántos quieren estar con el Señor para siempre? Ame a Cristo, hermano. Si usted quiere estar con el Señor para siempre, ama a Cristo. Deje lo malo. Ama a su hermano también. Ama a su hermano, porque eso también es necesario para amar a Cristo. Aunque cuando usted voltea a ver al hermano y usted le ve la gran cara de sopilote, pero usted tiene que amar a Cristo, amar a su hermano. Usted no sabe lo que el hermano está pasando. Tal vez no hace esa cara por usted, tal vez algo le pasó en la casa, pero usted tiene que saber que usted tiene que amar a su hermano, no importa lo que suceda. Todos tenemos que amar a nuestros hermanos. No importa quién sea. Si es el pastor, tenemos que amar a nuestro pastor. Él es nuestro hermano también. Si es alguien que
tal vez ni privilegios tiene, pero tenemos que amarlo a Él igual. Porque todos somos comprados con la sangre de Cristo. No hay que despreciar a nadie tal vez porque tienen ropa tal vez que se lo ponen todo para el mismo culto. O tal vez usted puede despreciar a alguien porque usted ve que tal vez no se congrega tanto como usted. Pero no hay que despreciar a nadie. Hay que amar a Cristo, amar a nuestros hermanos. Porque de nada me sirve despreciar a un hermano y que al fin de mi vida yo vaya al infierno por eso. No, eso no vale la pena, hermanos. Amemos a todos los que estamos en este lugar. Amemos las almas allá afuera también. Porque ellos están ciegos. Ellos no entienden. No entienden que lo que ellos están haciendo es malo. Ellos piensan que solo es placer. Porque el diablo ha cegado su mente para que no entiendan. Y para que hagan cosas que van en contra de Dios. Pero en el nombre de Jesús, el evangelio llegará a ellos también. Porque el amor que nosotros tenemos para ellos significa que también tenemos que hablarles de su palabra, de la palabra del Señor, del evangelio que salva. Entonces, hermanos, solamente si quitamos el anatema de en medio del pueblo, nosotros podremos tener la victoria. Josué 8, verso 1 dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Después de que Josué, el pueblo de Israel, quitaron el anatema, el Señor dijo: aquí está tu victoria. La victoria está en tus manos ya. Porque eso sucede cuando nosotros quitemos toda maldición de nuestra vida, cuando la iglesia se limpia de toda maldición. El Señor dice: iglesia, aquí está tu victoria. Hermanos, esforcémonos siempre para que el Señor nos dé la victoria en todo lo que nosotros queremos. Porque si nos esforzamos, el Señor es bueno para contestar nuestras oraciones. Él es bueno para contestar toda petición, toda cosa que necesitamos de Él. Él nos contestará como a Él le parece bien. Porque sabemos que los caminos del Señor son mucho más altos que nosotros. Y aunque es necesario primeramente pasar por el desierto, pero después del desierto viene la bendición. Póngase de pie, hermano. Hemos compartido este pequeño pensamiento a la palabra del Señor. Y quiero que se recuerda, tenemos que destruir el anatema, destruir toda cosa que nos aleja del Señor.